Cuando hablamos de filosofía, hablamos de las grandes mentes, de los grandes pensamientos, de los grandes hombres de la humanidad. Sin embargo, en la historia muchas mujeres han sido borradas, han sido ignoradas, renegadas al papel secundario de la filosofía. Es hasta la actualidad que han sido revitalizadas. No solo es rescatar, sino también construir. Entre ellas hay filósofas, activistas, artistas, revolucionarias. Es importante la construcción del ser mujer y su papel en el mundo. Por eso, el día de hoy en La Fulana hablaremos de las pensadoras que nos han influenciado y que hemos admirado. Muy buenas noches, con esto iniciamos el día de hoy, muy contentos de estar aquí con ustedes, el programa de La Fulana, y para empezar quiero presentar a estos grandes anfitriones que tenemos el día de hoy. Empezamos con estos coanfitriones, empezando por Paola Juárez. ¿Qué onda? Espero que estén teniendo un buen día, una buena tarde y que sea un día especial para todos nosotros, como siempre lo es para mí cuando nos toca tener esta oportunidad de platicar con ustedes. Gracias por sintonizar el programa, por vernos en YouTube, en las diferentes plataformas que tenemos para compartir estas charlas con ustedes. Y pues emocionada y agradecida con el equipo de producción, Fotios, que nos hace el favor de estar aquí con ustedes también y que hace también este esfuerzo porque lleguemos a sus pantallas. Gracias. Así es, muchísimas gracias a Fotios, muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan, que nos están viendo, y el siguiente anfitrión, que es Luis Juárez. Hola, buenas noches. Espero que tengan una buena tarde-noche. Espero que disfruten el programa. Yo creo que va a estar pues muy interesante, ya que realmente tenemos unas morras bien punks. Viva el punk. Maravillosas. Recuerden que igual por Facebook o por otras redes pueden visitar nuestros programas donde hablamos del lado B de la filosofía, y creo que es una línea que nos interesa mucho y nos gusta mucho el estar tratando de ver todos esos filósofos que han quedado al margen, y el día de hoy pues van a ser en toda la mayoría mujeres. Pero presentamos a la siguiente compañera, que es Berenice Juárez. Yaya Juárez, ¿cómo estás? Hola, me encuentro muy bien y quiero dar un saludo a Araceli, que siempre está atenta a los programas de La Fulana, agradeciéndole siempre que nos visite y que nos dé sus comentarios. También un saludo a Norma Cuevas de Celaya. Gracias por vernos y esperamos tus comentarios y también esperamos a que nos visites, cómo no. Acá en Tijuana, acá en La Fulana. Sí, y pues también a todas estas mujeres también, aparte de las que nos apoyan y nos escuchan, a las que están aquí presentes, y también sobre todo a dos grupos en particular, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que son fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos, y en este caso también pues para las mujeres y las madres buscadoras en México, dada la condición actual en la que estamos, que es completamente terrible en el país, y por eso es importante revitalizar el día de hoy todo el papel que ha sido el de la mujer en la filosofía. Y vamos a irnos a tiempos muy antiguos, donde dicen que es la cuna de la filosofía, que es cuestionable eso, pero vamos a decir, la cuna de los hombres filósofos blancos heterosexuales. Pero vamos a ver una mujer que no es blanca heterosexual, bueno, más o menos, ¿no? Pero vamos a hablar de una compañera, Paola. Sí, yo les quiero platicar de una mujer excepcional, matemática, astrónoma, física y cabeza de la escuela neoplatónica en Alejandría. Sus logros, sus investigaciones, sus aportaciones son en diferentes áreas como la astronomía, la matemática, la mecánica y pues la filosofía, ¿no? Eso nos da a notar aquí una versión increíblemente variada de su pensamiento y por lo tanto pues muy valioso para una persona de su época, y no tanto resaltar que fue una persona, sino que fue una mujer. Ella fue Hipatía, nació en Alejandría entre los años 355 y 370 después de Cristo. Fue la primera mujer que tuvo una aportación importante en el desarrollo de las matemáticas. Su padre fue un matemático muy famoso, Teón de Alejandría, y también era matemático y filósofo. Ahí podemos relacionar que fue su maestro, aunque algunos datos nos dicen que su maestro fue Hierocles de Alejandría. Esta mujer fue autora de varios tratados sobre matemáticas.
la Suda, que es una enciclopedia bizantina del siglo X. Me la suda. Tiene varios títulos atribuidos a ella, pero lamentablemente pues no nos ha quedado nada, ya que la mayoría fueron destruidos junto con la biblioteca de Ptolomeo en Alejandría, o también pudo haber sido en el saqueo que hubo en el templo de Serapis, Ese vals no me lo toquen. por lo que nos quedan muy pocos fragmentos de su obra. Al parecer, una parte de su tratado original se llamó sobre el canon astronómico de Diofanto. Se encontró en el siglo XV en la Biblioteca del Vaticano y se dice que fue llevado ahí después de que Constantinopla cayera a manos de los turcos. Para que nos demos una idea de quién fue Diofanto, o también para que nos demos una idea de lo fregona que era esta mujer para su tiempo, pues resulta que Diofanto fue un matemático griego que es considerado el padre del álgebra. Entonces, imagínense qué eminencia tuvo que haber sido ella para tener comentarios al considerado padre del álgebra, ¿no? Este movimiento de los comentarios que ella hace le brindó mucho reconocimiento público. Se sabe mediante cartas que intercambiaba Hipatía con el filósofo Cinesio de Cirene, que Hipatía está acreditada como la inventora del astrolabio y de un planisferio. Los dos son dispositivos diseñados para el estudio de la astronomía. También se le acredita la invención de 3 aparatos. El primero es para destilar el agua, el otro es para medir el nivel del agua y el tercero es para determinar la gravedad específica de los líquidos. Este último aparato Para hacer jugos de naranja. Sí. se le conoce como aerómetro o hidroscopio también, ¿no? Hipatía también es considerada autora de un tratado sobre geometría de las cónicas de Apolonio, a quien se le deben los epicios y deferentes que se utilizan para explicar las órbitas de los planetas. También de un canon de astronomía y de la revisión de las tablas astronómicas de Claudio Ptolomeo, que si recordamos un poco, Ptolomeo fue el que propuso la teoría geocéntrica del acomodo del universo, ¿no? Ahora bien, pues este canon astronómico de Ptolomeo se le conoce como Almagesto, que quiere decir gran libro, y este tratado contenía numerosas observaciones sobre las estrellas, y Hipatía y su padre Teón tuvieron aportaciones a este libro, que fueron sus comentarios, ¿no? Y al parecer la atribución de Hipatía es establecer que el año solar consta de 365 días, 6 horas y varios minutos. Salud. En cuanto al contexto histórico en el que vivió Hipatía, que fue eventualmente el causante de su asesinato, vamos a decir que Alejandría, en los tiempos de Hipatía, que para entonces estaba bajo el dominio romano, era una ciudad en grande conflicto con la iglesia cristiana, en crecimiento. Esta iglesia estaba consolidando su poder e intentando erradicar la influencia de la cultura pagana. Entonces, Hipatía se encontraba en este centro de poderosas fuerzas sociales que chocaban, porque Hipatía vivió en este momento clave de la historia, que fue la transición del paganismo hacia el cristianismo como religión oficial. Entonces, ella, con su enseñanza y su trabajo, su pensamiento, pues rápidamente se convirtió en una amenaza con su racionalismo científico, que iba en contra de las doctrinas y creencias de la dominante religión cristiana, que consideraba pues herética, ¿no?, la filosofía de Hipatía. Es así que en el año 412 Cirilo se convierte, o lo ponen más bien, como patriarca de Alejandría. Otro personaje clave en este momento va a ser Orestes, que era un gobernador romano, en los mismos tiempos que Cirilo es patriarca. Entonces ellos dos tenían un enfrentamiento sobre el control de Alejandría. Vamos a ver aquí una lucha entre creencia y dominio público, ¿no? O es decir, iglesia y Estado. Al parecer, Hipatía gozaba de mucha fama entre la gente. Se cuenta que Cirilo
le tenía mucha envidia porque una vez vio que había muchísima gente, una multitud delante de las puertas de una casa. Había unas personas yendo, otras viniendo, caballos, gente esperando sentados en las puertas. Y cuando Cirilo preguntó de quién era esa casa, le dijeron que era de Hipatía y que todo el mundo estaba esperando a que ella saliera a hablar, ¿no? Iba a dar una plática. Y le daba envidia. Y eso le molestó tanto que ahí mismo empezó a planear su muerte, ¿no? Está en el ego. Entonces, Como que una mujer tiene más influencia que yo, y dice. yo, obispo de la iglesia. Entonces, Cirilo, el obispo, pues la despreciaba. Herejes. La despreciaba en parte por su amistad con Orestes, con el que competía por el control de Alejandría, y en parte también porque simbolizaba el saber y la ciencia, que como dijimos, pues eran identificados por la iglesia primitiva como herejías, ¿no? Como paganismo. Pero a pesar de encontrarse en peligro, Hipatía continuó enseñando hasta que en el año 415, se sabe que fue en marzo porque sucedió durante la Cuaresma, o sea, 415 y ahora estamos 2025, hace exactamente 1610 años que estamos Y yo pasando. con la calculadora así de... Hace poquito. En esta Cuaresma entonces fue atacada por un grupo de fanáticos salvajes, seguidores del obispo Cirilo. Orates. Asaltaron su carruaje, la sacaron a golpes, les rasgaron la ropa y se la llevaron hasta el Cesario, que era un templo. Ahí la desollaron viva con conchas marinas y tejas hasta que despedazaron su cuerpo y después la quemaron, ¿no? La llevaron en triunfo y la quemaron. Nunca se llevó a cabo una investigación ni los asesinos fueron castigados porque cuando su amigo Orestes pidió una investigación a Roma y avisó todo eso, él mismo temió por su vida y tuvo que huir, ¿no? Entonces nunca se supo quién fue, pero obviamente todo apunta al obispo Cirilo, Entonces ¿no? los cristianos platónicos siempre cagándola, ¿no? Podemos pensar que en cierta manera ella se convirtió en una especie de advertencia a esos poderes políticos que aún no dejaban que la religión cristiana se estableciera completamente en la sociedad. Hipatía, pues al ser amiga y maestro de Orestes, el gobernador, pues se podría ver como una especie de aviso de lo que le podía pasar a aquellos que no se acomodaran a la nueva religión, ¿no? Finalmente, este obispo Cirilo fue nombrado santo por las iglesias católica, ortodoxa, copta y luterana. Así que qué miedo, ¿no? Que este tipo de personas asesinas sean santos por la iglesia y no me imagino que haya sido el único, ¿no? Sí, ahorita que mencionas Para eso, eso sirve la conciencia histórica, ¿no? Tener conciencia histórica. Así es. el recordar, fíjate que ahorita que mencionas eso, pues no está muy alejado de la realidad de las mujeres en la actualidad debido a las desapariciones forzadas y Claro. todo tipo de persecución, violencia y feminicidios que pueden llegar a suceder, donde usualmente al perpetrador de eso se le tiene a veces mucha relación con este tipo de creencias religiosas, ¿no? Claro, sí. Porque es importante el papel que juega la mujer dentro de este tipo de creencias religiosas y aparte también se le tacha de santo a la persona o se le trata de redimir a la persona que perpetra la violencia en estos casos, ¿no? Entonces sí es como, ahorita que mencionas este caso, yo considero que está completamente relacionado a la actualidad, no solo en el ámbito filosófico, sino también en el social o en el papel de la mujer que debe de cumplir, porque muchos Político también. porque sí muchos cristianos en la actualidad dicen que son los perseguidos, sobre todo ahorita si puedes ver Estados Unidos, dicen, nosotros ya somos los perseguidos en la actualidad. No es cierto, o sea, fíjate hace cuánto tiempo pasó y si siguen teniendo el poder y el control de las instituciones y ya nada más porque salió un tipo de ideas distintas a las religiosas o específicamente a tu religión, crees que ya son o que se creen los nuevos punks o los nuevos perseguidos no te inventes cosas en tu cabeza, eso no pasa, pues no existe como que creer eso, pues. Entonces sí Hace es importante. 1600 años que no. Hace 1600, o sea, fíjate tanto tiempo, ¿no? Y en mi caso, pues yo traje a Rosa de Luxemburgo, que es leí un artículo donde dice anticapitalismo hacia la
Nueva Utopía Pacifista, ¿no? Es un artículo de Sonia Herrera y pues su principal tema es el antimilitarismo, ¿no? Ella era un tipo de feminismo que podríamos llamar no biologicista, sino interseccional, porque hay un debate sobre el feminismo que existe entre Rosa de Luxemburgo, ¿no? Se le critican ciertas cosas, otras se les tratan de pensar, pero al menos aquí en el artículo de Herrera explica que es como interseccional en el sentido de que ella lleva de la mano la lucha de clases y la lucha de género, ¿no? Lo cual ya se me hace como central, ¿no? O muy importante, ¿no? Para la actualidad, ¿no? El tener esta conciencia de clases, ¿no? Entonces los militares son los que sostienen al capitalismo, pues por eso debe de ser, o sea, no debemos de pedir más militares en la actualidad, sino que al contrario, son un instrumento, como podemos ver en la actualidad, del capitalismo. Y al menos en nuestro país también. Igual que la policía, ¿no? Sí, exacto. Acá todos los policías son bastardos, sí. No solo los policías o los militares, sino que los militares también es una fuente muy importante para, al menos en México, para estos narcoestados que les llaman, ¿no? Reprender. Sí, son quienes controlan la violencia y en eso va el tema de Rosa de Luxemburgo y por eso se me hizo como pertinente traerla, ¿no? Entonces, sostiene el capitalismo a través de su violencia y, como podemos ver en México, ¿no? El uso de la violencia por las fuerzas militares y las fuerzas militares no oficiales, ¿no? Estos grupos de mafiosos. La paz, dice Rosa de Luxemburgo, no es que todos seamos amigos, sino que sino que ella identifica que debemos diferenciarnos de esta idea de paz que tiene la socialdemocracia, donde todo cool gracias a la democracia y no hay que llevarnos mal, y también contra el pacifismo burgués, que se me hace como central, porque ahorita hay muchas corrientes whitexicans de, todo pacífico, todo cool, donde de alguna manera lo que hacen estos discursos es como apaciguar y también lo que hacen es como rechazar todo rasgo de violencia y mantener el control de la violencia dentro del Estado, pues, o sea, estos discursos le dan la facultad al Estado para ser el único que va a utilizar la violencia. Y eso se me hace como muy peligroso, ¿no? Sino que de alguna manera debemos de pensar una naturaleza o un estado social sin los militares, es lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces, en la utopía ella identifica que la violencia no solo queda a manos del Estado, sino que también se ha recrudecido, ¿no? Como podemos ver en temas como el capitalismo gore de Sayak, ¿no? Entonces, hay una sobreespecialización, ¿no? De estos vatos, o sea, ya no nada más es como la guerra, sino la expresión que hay de la violencia y el uso y ejercicio de esta violencia. Entonces, ella ve, por ejemplo, que hay cada vez más gasto militar y no solo gasto militar. Si te fijas las políticas, al menos en Estados Unidos, que son nuestros vecinos que nos van a multar con aranceles, si te fijas su política interna y externa siempre está relacionada a la milicia o a la violencia, pues, o sea. Sí, es la base de su riqueza. Ajá, y entonces es como ellos ganaron la Guerra Fría, en tanto que el capitalismo quedó como el sistema económico hegemónico o el que sí funciona, entre comillas. Sin embargo, toda esa riqueza que generan es a través de la violencia y específicamente a través de algo que es eso que queda al margen de lo legal, que es el tráfico de armas. Sí, porque si revisamos un poco la historia, por ejemplo, en Latinoamérica, cualquier país que haya querido intentar algún otro tipo de político de gobierno es intervenido, ¿no? Frenado. Sí, exactamente es intervenido y les cae La democracia. Les cae la Solo democracia. Ellos tienen derecho a. Les cae la democracia. Sí, te voy a quitar la vida en nombre de la democracia para que aprendas. Es como cuando Estados Unidos siento que es como cuando tu jefa te decía, te pegaba y te dice es por tu bien. Es por así. tu bien, Algo así sucede, pero con militares, ¿no? Entonces, seguimos la utopía de la paz, pero si te fijas, o al menos es el discurso de los estados, seguir esta utopía de la paz, o este es el discurso que se maneja siempre, el de vivir bien. Sin embargo, por otra parte, tienen una necropolítica o esta soberanía de la muerte, ¿no? Entonces, el poder o el gobierno decide quién vive o quién muere. Vive así como el Dewey, vive, Bueno. muere. Entonces, yo lo imagino aquí como que el Estado es como este meme de matar
o morir, con Rosa de Luxemburgo. Así. Entonces, en la guerra, la guerra ha sido un factor indispensable dentro del capitalismo. O sea, el capitalismo no puede funcionar sin guerra, ¿no? Claro. Y el militarismo es ese brazo como colonialista, como menciona. Siempre que hay alguien que no quiere la democracia a la fuerza, pum, ahí te van unos milicos, por favor. Y lo estamos viendo ahorita con todas estas, por ejemplo, con las represiones que ha habido, no solo en Jalisco, en Oaxaca, en Distrito Federal, o todo este uso de la fuerza policial en México, sino también, por ejemplo, lo podemos ver con los jubilados en Argentina, ¿no? Entonces, debemos de cambiar estas políticas internas y externas que tiene el capitalismo a través del uso de la violencia o de la guerra, o específicamente de este tráfico de armas, porque es el problema que tenemos ahorita nosotros, México, Estados Unidos, ¿no? Es el cruzo de las drogas y de las armas. Entonces, pero ellos son los que mantienen ese negocio, pues ellos son los que quieren eso, o sea, ellos son los que tienen los problemas de esta nueva droga con F, o de el problema del tráfico de armas, ¿no? Pues ellos los venden en Walmart, nosotros no los vendemos en el Oxxo, o sea, tampoco no exageren, ¿no? Entonces, para desaparecer este poder militar que decide quién vive y quién muere, debemos desaparecer al Estado, ¿no? Y eso es como Qué interesante. un beso hasta el más allá a esta Rosa Roja, Rosa de Luxemburgo, porque es una idea que me parece brillante, eliminar al Estado para poder eliminar como este poder militar o esta centralidad esta centralización que se da de la violencia. Y la utopía solo es llevada a cabo cuando el sistema de relaciones ponga como centro la dignidad humana, y mientras tanto la industria de la muerte, la inseguridad y la desigualdad queden de lado, ¿no? Y no sean rentables dentro del capitalismo. Entonces yo me quedo con estas ideas. El Estado es un instrumento de la burguesía, y Claro. necesitamos tener una sociedad sin Estado. Y aparte que el reformismo, hacer críticas al reformismo, que el reformismo es querer como hacer ajustes a través de reformas para que el Estado pueda operar bien. No, lo que debemos hacer es eliminarlo, ¿no? Y creo que para eso pues debemos de hablar de una de las principales anarcopunks que existieron, Luis. Sí, bueno, no se puede abordar a ninguna de las morras que estamos tratando ahorita en unos pocos minutos, ¿no? Igual Emma Goldman, quien fue apodada la mujer más peligrosa de América por el gobierno y el sector conservador por sus ideas y el activismo que mantuvo, ¿no? Esta persona, Emma, a los 16 años emigra de Lituania, que era parte de Rusia en ese tiempo, con su hermana a Estados Unidos, porque por el sistema de vida que llevaban y principalmente porque la quería casar el papá en un matrimonio de conveniencia, y pues como que desde entonces era como de, pues, Ideas de muy que, liberales. ideas radicales. Se decía, no, ¿sabes qué? No quiero y pues me voy, Me ¿no? voy. Me largo. Entonces, bueno, se va a Estados Unidos y al poco tiempo que llega, de hecho sucede el evento de los mártires de Chicago, donde mueren en una manifestación, y por ahí hay una explosión que se le atribuyen a los anarquistas, y que de hecho, gracias bueno, desgraciadamente, o gracias a ese evento, descansamos, por ejemplo, tenemos el Día del Trabajo, ¿no? Que se nos Es una otorga conmemoración. en muchos países de descanso pagado, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que lo cambiaron el 1 de septiembre. Y que yo me he dado cuenta que muchos camaradas, muchos compas que cuando eran más jóvenes eran punks y que se vestían y todo, traían sus spikes y sus mohawks. Y ahorita, pues, no Son sé, fachos. ven algo de anarquismo y dicen, pues eso nunca ha funcionado, y pues se ríen, ¿no? Sin embargo, descansan, en estos descansos se les paga, Claro. e incluso trabajan 8 horas, ¿no? Que gracias a este evento de los mártires de Chicago, que estaban peleando por reducir la jornada de trabajo a 8 horas, pues ya la trabajan, ¿no? Entonces muchas veces se les olvida que ha habido logros por estos movimientos y que ya los disfrutan, ¿no? Y ahorita en México, que está también importante este movimiento por las 40 horas, porque México tiene como regla el 48 horas. Entonces,
se quiere reducir la jornada laboral porque México está estadísticamente como uno de los países Que que más más trabaja. trabaja Y y que menos menos ingresos Y tiene, ¿no? menos descansan Y también. menos También. descansamos. Y entonces tienes con un día, Confirmo. con un día libre, ¿qué es lo que haces? Cumplir tus sueños, lo dudo, porque tienes que lavar, limpiar tu casa y hacer todo lo que O necesitas para la terminar el semana. trabajo pendiente que tienes de la... El trabajo burocrático de las escuelas, piensen en eso. Entonces, sí es importante como revisar eso. Además, yo no sé por qué luego empiezan así con sus ideas medios fachas estos Los pseudoanarquistas, los expunks, porque todos los derechos laborales se han conseguido gracias a estas luchas sindicales Ya o esos movimientos anarquistas. obreros. Ajá. Movimientos obreros no se ganaron porque el capitalismo o el O señor porque el patrón empresario era es bien buena onda, ajá. dice, hoy tuve esta ganancia, dice, la voy a repartir, que eso es una buena idea. Jamás la Jamás en riqueza la así no se vida. hace, pues. Entonces, a partir de este hecho, pues se interesa como en el movimiento anarquista, al cual después se integra y a partir de ahí, pues escribe varios libros y numerosos ensayos, ¿no? Se ha propagado la idea, como ustedes saben, de que el anarquismo, pues es desorden y caos, que esa idea es propagada principalmente por muchos gobiernos con la intención de reprimir estos movimientos, porque como estamos comentando, atentan directamente con el status quo. Sí. Y pues con lo más sagrado que existe para ellos, Con- que más sagrado que Dios, más sagrado que el dinero, más sagrado que el Santo Niño de Atocha, es decir, lo que es la propiedad privada. Y es lo más sagrado para ellos porque se dieron cuenta desde el inicio de la historia que es el principal método para acumular riqueza y para poder ejercer poder sobre las clases trabajadoras. Así Entonces, es. apropiarse de la tierra es lo que siempre, o por lo que siempre se han matado imperios desde el inicio de la historia humana y por lo que se siguen matando actualmente, ¿no? Todavía. Claro, gracias a la ayuda también y al respaldo de Dios, ¿no? Entonces, contrario a todo esto que se ha manejado de los gobiernos sobre la anarquía, pues la anarquía es la filosofía de la soberanía, el mayor orden, de hecho, y la teoría de la armonía social. Emma Goldman fue encarcelada muchas veces por en manifestaciones hacer discursos. Como Jane Fonda. De hecho, en los discursos, cuando ya sabía que iba a hacer un discurso, se llevaba libros porque sabía que la iban a llevar a la cárcel y pues ya tenía algo que leer, ¿no? Jane Fonda decía que te lleves un buen abrigo porque en la cárcel hace frío. Ya sé, ¿no? O sea, libros y al menos algo de cobijo, ¿no? Qué práctico. Bueno, total de que a ella ya la conocían muchas personas por este tipo de discursos que llevaba en la calle y también en la fábrica y porque ella sabía en carne propia desde la niñez lo que era ser oprimida como pobre, como obrera y como mujer, ¿no? Que es el sector más oprimido de la sociedad. Sus discursos eran claros y directos y tenía frases fácil de entender para el público como decía, pidan trabajo, si no les dan, pidan pan y si no les dan ni trabajo ni pan, tomen el pan. Entonces fue encarcelada por manifestarse a favor de los anticonceptivos, la educación sexual, las relaciones libres, por fomentar la huelga. Y pues en los discursos del pueblo, Eterno Niño explicaba que pues las mayorías estaban predispuestas o estamos predispuestos a la subordinación porque la organización del trabajo estaba, digamos, alrededor de la propiedad privada, ¿no? La cual era controlada pues por los grupos privilegiados. Ella decía que a los seres humanos se les domesticaba para obedecer y para poner sus decisiones en manos de otros y apuntaba claramente qué instituciones son las que condicionan al ser humano desde la infancia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la iglesia y la religión, porque enseña que el hombre y la mujer no son nada y que Dios pues es todo, ¿no? El gobierno que cubre los intereses de las clases altas, la promoción cultural a su beneficio, las políticas también y la economía. El ejército, que es una de las principales instituciones que ejerce la sumisión a la autoridad,
y maneja todos estos conceptos, por ejemplo, de la patria, ¿no? Ella se manifestó públicamente contra el reclutamiento en la Primera Guerra Mundial y pues era de lo más escandaloso que podía ser porque pues ya saben, ¿no? Evitaba que hubiera carne de cañón en las guerras, ¿no? En la guerra para Estados Unidos. El matrimonio fue una institución que criticó mucho también porque consideraba que era una presión. Las leyes desde entonces para la mujer pasaba a ser una propiedad al marido, que antes era una propiedad para el padre. Y además decía que el matrimonio, el Estado se metía en la vida privada de las personas, porque decía, el Estado es quien decide qué unión es lícita o si estos son lícitos y aquellos no, porque no están dentro del matrimonio. Entonces decía, eso significaba que una relación solo es válida si el Estado o la Iglesia decide cuál es, o sea, si ellos lo legitiman. Y además, pues, todavía teníamos que pagarle, no, tenía que pagarse. Entonces, esto es solo una parte de las críticas que ella hacía y por la cual era encarcelada. Después fue deportada, de hecho, porque fue considerada una amenaza para la seguridad nacional. Y cuando llega a Rusia, deportada con otros camaradas de ella, pues lo reciben como héroes en Rusia, ¿no? Los bolcheviques. Eventualmente Emma se disoluciona de la realidad rusa porque se da cuenta que también hay que la represión y la violencia es ejercida por los bolcheviques para cualquier otro disidente, ¿no? Entonces al año deja Rusia y sigue su lucha en otros países. Llega en algún momento en España en 1938 y ahí se reúne con los líderes ácratas de ese país como Durruti y Federica Montseny y pues queda impresionada porque la forma en que ellos se habían organizado, habían creado una sociedad sin Estado, sin capitalismo y sin jerarquías. Es una de las pruebas que la organización, si se ponen de acuerdo, pues sí se puede llevar a cabo, ¿no? Sí. Entonces, Emma Goldman ha tenido críticas por algunos grupos feministas porque dicen que fue hostil a la primera ola feminista y al voto de las mujeres, pero era porque en la primera ola a menudo fue liderada por mujeres de clases altas. Y estas clases altas, pues las mujeres que manejaban la primera ola no cuestionaban las dinámicas de clase ni las condiciones de las mujeres Obreras. trabajadoras. Entonces, y sobre el voto ella decía que era un fetiche, que distraía los problemas más fundamentales como las estructuras patriarcales, ¿no? Esta idea de criticar al voto como algo que no funciona, no solamente era de ella, el movimiento anarquista ya lo había comentado antes, y decían que el cambio profundo social no podía lograrse nada más a través de las urnas, ¿no? Claro. Entonces, el constitucionalismo y las democracias, que son las actuales formas modernas para ser sometidos, aunque se hayan instalado por adoctrinamiento por medio de la violencia, como comentábamos hace rato, de que cualquier país que no quiera adoptar esta línea democrática, pues es invadido, termina por legitimar la idea de que necesitamos pues a una autoridad para vivir, ¿no? Uh-huh. Emma hace eco en sus discursos que el Estado, sea cual sea, su carácter, color, absolutista, constitucional, monárquico, republicano, fascista nazi o bolchevique, decía que siempre va a ser conservador por su propia naturaleza, es decir, es estática, pues, en oposición a cualquier cambio, ya que el Estado siempre va a tender a retener el poder y a tratar, pues, de perpetuarse, ¿no? Y esta idea como de la verdad como algo estático que deriva de pensadores griegos como Aristóteles, Platón y demás, es la misma que adopta el Estado como algo que con reglas y leyes fijas que tiene sus adecuaciones, sin embargo, su finalidad es la misma, ¿no? El colonizar, el mantener el poder y demás, pues, o sea, no permite como otras estructuras tanto de pensamiento como de vida, ¿no? En este caso, al menos con el Estado. Así es. Y pues para seguir hablando de personas que no eran bien vistas y que eran muy punks, hablemos de quién, Berenice.
Simone Weil. Yo les voy a hablar de una filósofa francesa que nace el 3 de febrero de 1909. Ella nace en el seno de una familia judía muy intelectual y laica. Y creció con la tradición francesa, con la tradición griega y cristiana. Su padre, Bernard Weil, fue un médico muy respetado, y su hermano, André Weil, fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. En su hogar, pues, había un ambiente muy intelectual, lo cual le permitió tener conciencia social y le permitió también interesarse por la filosofía y la política desde temprana edad, tan así que a los 5 años renunció a tomar azúcar para solidarizarse con los soldados franceses que luchaban en la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿quién a los 5 años hace una huelga? Me pareció hermoso. Y a los 16 ingresa perdón por la pronunciación, al Liceo Henry IV, que es una institución, una escuela, en donde fue alumna de un filósofo y periodista que se llamaba Émile Auguste. Y él, de alguna manera, pues, la introdujo en los clásicos y en los pensamientos filosóficos clásicos también. 2 años después entró a la Escuela Normal Superior en París, en donde pues continuó sus estudios de filosofía, de literatura clásica y de ciencia, y estudió con otra filósofa también que es muy famosa dentro de la corriente feminista, que es Simone de Beauvoir. Pero compartieron clases. Sin embargo, su relación no fue muy cercana, y les pasó el chisme de por qué. Beauvoir pues llegó un día a comentarle, llegó a comentar ella en algunas entrevistas, de hecho creo que lo menciona en alguno de sus libros, que llegaron a tener un encuentro una vez y debatieron sobre un evento que hubo en China. Hubo una gran hambruna y empezaron como a dialogar sobre esa cuestión, ¿no? Entonces Beauvoir le dijo, no, pues yo con medio tono cortante le dije que solo le comenté sobre el suceso de la hambruna, y dice que en eso Weil le comentó que, y abro cita, me explicó con un tono cortante, dice Beauvoir, ¿no? Dice que hay una sola cosa que contaba hoy en toda la tierra, que era tener una revolución que le diera de comer a todo el mundo, tomando en cuenta pues este suceso de la hambruna, ¿no? Entonces Beauvoir pues le comenta que no era como tarea hacer felices a los hombres, sino que lo importante era encontrar un sentido a la existencia. Eso le comenta Beauvoir, ¿no? Entonces se dice que Weil la mira así como fijamente y le dijo así, ¿cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Así como, en pocas palabras y parafraseando a mi amiga, es como que le dijo, ¿cómo se nota que usted nunca ha tenido un callito en su mano? ¿No? Así como que usted nunca ha batallado por nada. Nunca ha trabajado. Entonces eso fue el fin de su relación. A partir de esa discusión que tuvieron, pues ya ¿Quién es rompieron. el que, creo que Facundo Cabral es el que dice, se puede filosofar porque ya tiene la panza llena? Exacto, ¿no? ajá. Se puede pensar sobre metafísica, ¿no? Porque ya Sí, comimos. sí, porque ya comiste. Entonces, se graduó de la escuela normal a los 22 años y empezó a trabajar como profesora de filosofía en varios liceos para mujeres. Y en estos trabajos de dar clases se dice que tuvo muchos problemas con los directores o con los dueños de las escuelas, porque pues una, criticaban mucho como su método de enseñanza, y dos, porque criticaba las acciones políticas. Entonces pues siempre tuvo conflictos como maestra, ¿no? Armaba piquetes, armaba huelgas de hambre, ayudaba a las familias sin recursos, y también escribió para periódicos de izquierda. Tuvo la oportunidad de viajar a Alemania y ver cómo se estaba como la situación del país en el momento en el que estaba el ascenso al nazismo, el cual ella criticó, y también de alguna manera como vaticinó las consecuencias que iban a ocurrir al momento que ellos llegaran al poder, ¿no? Entonces, también cooperó en la formación y en la educación de obreros, dando charlas y clases sindicales.
Y continuó escribiendo en revistas políticas y ayudó también a refugiados a que huyeran de Hitler y de Stalin. Incluso llegó a esconder a León Trotsky, a su familia, a su hijo y a su esposa en el piso familiar de sus padres. O sea, los escondió en la casa de sus papás. Y Tiene enemigos de Estado, ¿verdad? A los 25 dejó la docencia y porque quería ponerse a trabajar en el lugar de la clase obrera. O sea, dijo, si voy a escribir o hablar de la clase obrera, yo quiero saber, pues, tengo que tener la experiencia, ¿no? Sí. Y ¿qué es la diferencia que yo me fija, bueno, que Emma comentaba sobre la experiencia que tenían, por ejemplo, los comunistas, los comunistas comunes, por decirlo, y los anarquistas? Decía que los anarquistas trabajaban desde la plataforma más baja, es decir, de la fábrica, Ajá. y los comunistas y los socialistas tenían un papel más de partido, o sea, más teórico, pues. Uh-huh. Sí, pues nada, o sea, no es lo mismo sentarte a escribir sobre una cuestión social a vivirla, encarnarla y sufrirla, ¿no? Entonces, pues precisamente ella dijo, ¿sabes qué? Voy a comprender los efectos psicológicos que acarrea el trabajo industrial. Entonces deja su vida, así, no. Deja su vida acomodada en París y se fue a trabajar primero a la fábrica eléctrica Alstom, que cortaba piezas, y después en la fábrica Renault, en la que estaba en la cadena de montaje. Y dice, y ahí, y cito, ahí recibí la marca de la esclavitud que nunca perdí. O sea, como que dice que el trabajo en la fábrica fue impactante. El trabajo no dignifica, váyanse a la monda. Y se dio cuenta de la experiencia de la servidumbre industrial, así le llamaba ella. Entonces dice, ¿no? Y abro cita, al ponerte ante la máquina, uno tiene que meter su alma 8 horas diarias, el pensamiento, los sentimientos, todo. Estés triste, estés disgustado, tienes que tragártelo porque debes reprimir hasta lo más profundo de ti la irritación, la tristeza, el disgusto, o sea, todo. Prácticamente, o sea, el trabajo pues te hace trizas, ¿no? Entonces deja la fábrica después, regresa a París y se entera que empieza la Primera Guerra Civil y que creen, pues deja todo y dice, ¿saben qué? Pues me enlisto, ¿no? Me voy a la guerra. Con fusil en mano se va a la Primera Guerra Civil. Y cuando empieza a ver todo lo que ocurre en la guerra, pues, o sea, que empieza a ver la lucha, las muertes, todo, regresa y cambia su perspectiva sobre la guerra y cambia obviamente como su postura al respecto sobre este tipo de conflictos y empieza a formarse en ella como una postura como pacifista, ¿no? Y también tuvo un despertar místico, por decirlo así. Todo esto porque cuando empieza a trabajar en las fábricas, empieza a observar el fenómeno de Dios, ¿no? O sea, cómo la gente a partir del trabajo y de esta, pues supongo que este sufrimiento que acarrea el trabajo y que solamente te tiene que dejar como una esperanza en el más allá, porque pues el presente no vale para pura. De alguna manera, pues la idea de Dios te que sirve para... es lo único que reconforta, ¿no? te sirve de confort. Allá vas a estar mejor que acá. Simón. O sea, nomás aguanta vara. Entonces, se dice que tiene un despertar místico y se va a una comuna que se llama la Comuna de Asís. Sin embargo, dice ella que se resistió a formar parte de la iglesia cristiana porque la veía como una colectividad en la que el individuo quedaba como relegado, o sea, quedabas como parte de una masa, y ella decía que eso sucedía igual en los sistemas totalitarios y no, por aquí no. Entonces, por aquí no. Entonces, me parece muy importante, más que nada a mí lo que me llama mucho la atención de esta filósofa es a lo mejor algo que ya hemos recalcado en otros programas, que es no solamente el hecho de escribir una teoría filosófica, sino aventarte el rodo de decir, vamos a vivirla y vamos a ver, y vamos a, o sea, lo que yo voy a escribir y lo que yo voy a decir parte sobre mi experiencia y sobre la vivencia y, o sea, se me hace muy fuerte y creo que es una mujer muy interesante al momento incluso de su
postura a los 5 años de hacer una huelga de azúcar, creo que ahí Muy despierta. se miraba de alguna manera como este espíritu de lucha Y de conciencia de esta histórica. huelga. Sí, sí. Sí. Creo que de alguna manera el hecho de tener como esta formación muy intelectual, muy política por parte de su entorno familiar, pues dio paso a que llegara esta serie de eventos posteriores en su vida, ¿no? Sí, y eso, sobre todo, por ejemplo, nosotros aquí en La Fulana tratamos como de hacer este vínculo, como somos un programa de divulgación filosófica, lo que hacemos es tratar de que identifiquemos cómo nuestra vida cotidiana y la filosofía tienen una relación como casi casi automática, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la filosofía es algo difícil, y sí, la verdad sí, pero o sea, pensamos que la filosofía nada más es teorizar y hablar cosas que están en un mundo de las ideas, lo cual responde como a un tipo de filosofía que considero como muy limitada, porque la filosofía pues de alguna manera y la praxis, como podemos identificar con estas filósofas, van de la mano, Están ¿no? en la vida, ¿no? Están en la vida Están y, aquí. y a mí se me hace como bien suave cómo utiliza, o sea, cómo el misticismo de ella y su conciencia social no van desligadas o no tienen, no están desvinculadas la una de la otra, ¿no? Por ejemplo, esta idea, yo me pongo a pensar en los santos, que son como muy importantes para la clase trabajadora en varios países, en Argentina, México, en Los Chile, taxistas. que todos tienen como estos santos que son como los que te dan como un cierto motivo como para soportar estas cargas laborales, ¿no? Obviamente con su distancia de que no vayas a creer que tu verdad religiosa es la única y es la hegemónica, y si los demás no tienen esa realidad religiosa, son unos tontos, porque tu mente es mejor que la de los demás, para nada, sino Que así al hay mucha contrario. banda, ¿eh? Que sí hay mucha gente que cree como estas ideas, ¿no? Sin embargo, como Todavía. todavía hay, sí, en la actualidad. Y, por ejemplo, a mí me gusta porque muchas veces podemos criticar como los santos y decir, mi idea de Dios es particular porque y se consideran hasta de clases bajas creer en cierto tipo de santos y demás, y no se ven como un elemento o un rasgo, o como una herramienta de la clase trabajadora. Y también me ayuda a recordar esta postura de Simone Weil como a este estoicismo actual que ahorita está como resurgiendo, como un neoestoicismo, pero ni siquiera es estoicismo, esa onda donde se le enseña a la gente, se le habla de Marco Aurelio y ni siquiera nadie ha leído las meditaciones de ese vato, o sea, nada más se habla como del estoicismo porque es una herramienta del Estado para mantener a la gente aguantando las jornadas laborales. Por eso se me hace bien curada que Simone Weil diga, estar trabajando 8 horas te quita el alma, pues te roba lo que eres, te va a robar tus propósitos. Y también recordar que Simone Weil muere muy joven, muere a los 34, chavita, Chavita, ya chavita. chavita bien. Chavita y, fresca, ya. no, y se muere muy joven, ¿no? Y también, o sea, toda esta longevidad y esta cuestión es también una cuestión de clase, pues cuando tú no puedes alimentarte bien, tu vida va a ser menos, o sea, al estar precarizada en ese sentido va a ser menor, ¿no? Entonces se me hace como muy importante que revisemos no solo a las mujeres filósofas, sino revisemos los contextos en los que surgen estos pensamientos y la importancia, las revitalicemos, no solo revivirlas como, gente importante que fue, sino ver cuál es la importancia en la actualidad y qué de estos elementos podemos tomar para entender nuestro contexto. ¿Alguna objeción, juez? No, pues para mí que todo lo que comentamos cada uno es realmente muy poco de lo que fueron cada una Sí. de ellas, así es de que pues si les interesa alguna, Que nos escriban, que nos les banda, va a no se van a quedar con escríbanos una mala experiencia, pues. escríbanos si quieren que abordemos específicamente una de estas 4 filósofas, o si quieren que abordemos las 4 y las podemos abordar ya como a más profundidad y hablar ya específicamente de como su aparato filosófico y su biografía y demás, porque la verdad que yo sí me quedé con muchas ganas También. de conocer a profundidad o ciertos rasgos más de todos estos pensadores de todas estas pensadoras que se me hicieron como deluxe. Exquisitas. Pues, sin más, Paula, una Muchas despedida. gracias a todos. Gracias por escucharnos, por sintonizar las charlas que hacemos con y para ustedes. Gracias a todos ustedes. Ok, Luis Juárez, Gracias por todo, gracias a la producción y hasta la próxima. Fotios Productions. Yaya Juárez.
Adiós, hasta la próxima. Y su servilleta El Poncho. Recuerden que suscríbanse, denle like, dejen el video corriendo, pónganlo cuando se van a meter a bañar, cuando vayan a hacer del 2, cuando les dé la gana. Pero recuerden que es importante para nosotros el estar llegando a más personas para conocer todo este tipo de teorías, todo este tipo de pensamientos, toda esta filosofía, el vincular la filosofía con la vida cotidiana y que no crean que nada más es hablar medio gacho. Así es que suscríbanse a todas las plataformas, compartan todo y denle like y nos escuchamos hasta la próxima. Y si no les gusta, escríbanos también. Chau, chau. Ánimo Bye. delincuencia.